Desde la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo les presentamos este especial Sáhara, en el que descubriremos las conexiones entre Galicia y este especial país. Para ello contaremos con 5 secciones, en las que analizaremos aspectos como la gastronomía, la integración social, la figura de la mujer, la cultura y el programa Vacaciones en Paz. Bienvenidos y que lo disfruten. Nos desplazaremos a Tui para saber qué se cuece tras los fogones del restaurante Hakeibi. Una familia de Vigo que lleva 10 años compartiendo veranos con una niña saharaui nos relata su experiencia. Contamos con Aisha, una mujer que nos hablará sobre la lucha de la mujer saharaui. También tendremos la oportunidad de conocer y disfrutar de la aventura de Tony Vacas, un fotógrafo que nos muestra su magnífico trabajo en los campamentos de refugiados saharauis. Finalmente, Rosa Fiel nos cuenta su relación con el programa Vacaciones en Paz y Said, un niño sordo que pasó un verano en Vilanova de Arousa. Supongo que lo que más puede sonarnos es el cuscús o el té, pero hay una gran variedad de ingredientes típicos en la cocina saharaui que pueden aportar un excelente resultado a nuestros platos. Julián Ramírez, cocinero del restaurante Hakeibi, nos invita a degustar un experimento que combina la cultura tradicional saharaui y la gallega. Bienvenidos, hoy grabamos en el restaurante Hakeibi, ubicado en Tui, frente al ayuntamiento, frente a la catedral, y nos vamos a enseñar a cocinar una carne, que en este caso es de camello. Nos vamos con los dátiles, frutos rojos, mantequilla que usaremos para hacer el cuscús, una reducción que ya hemos hecho de queso y una reducción de frutos rojos. ¿Vale? Empezamos primero. Lo importante para hacer el cuscús es que la cantidad de agua sea exactamente igual a la del cuscús que vamos a echar. Tenemos el agua. Ponemos un chorrito de aceite y un poquito de sal. Vale, para mezclar con este cuscús, cuando esté hecho, aparte de la mantequilla, vamos a untar. ¿Vale? Esperamos un poquito, que tiene que cocer durante unos minutos y ahora le echamos el cuscús. Bueno, como veis, el agua ya está hirviendo. En el momento en el que hierve el agua, tenemos que añadir el cuscús. Apagamos el fuego. Y lo removemos. Vamos a añadir un poquito de mantequilla. Le dejamos reposar. Vamos a ir marcando nuestra carne. Para marcar las carnes, lo importante siempre es que la temperatura de la plancha, de la sartén, de lo que estemos usando, esté muy fuerte para que nos selle la carne y no pierda sus jugos. Una vez que ha reposado el cuscús, ¿vale? Le vamos a añadir nuestros dátiles. Removemos bien y le vamos a dar otros 2 minutitos de fuego, en lo que vamos marcando nuestra carne.
procedemos a emplatarlo. Una cosita de queso. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Un resultado excelente, fruto de la combinación de la gastronomía del Sáhara y de Galicia. Está claro que la diversidad enriquece y nos ofrece un montón de posibilidades, pero en ocasiones las diferencias culturales pueden resultar difíciles a la hora de adaptarse. A continuación veremos la situación de Juan y Nuria, una familia de Vigo que adoptó a Isugi, un niño de Etiopía que lleva disfrutando todos los veranos desde hace 10 años con sus hermanas saharauis Monina y Agalia. Hola, bienvenidos a mi casa. Vamos a hablar un poquitín de Sáhara. Venga, vamos a contarle cosas de Agaila y de Monina. Lo que más destacamos de estos 10 años con el contacto con el Sáhara es haber conocido a Agaila y a Monina. Eso, con mucha diferencia, fue lo mejor. Y después, por extensión, al conocerlas a ellas, conocer la realidad del Sáhara, que conocíamos algo del Sáhara por oídas, por lecturas, pero realmente no era contenido solo histórico, no era la realidad que se vivía. Y a través de ellas conocimos eso, vimos de verdad cómo vive otra gente y empezamos a valorar pequeñas cosas que tenemos aquí que no valoramos mucho. Y te hace ver la vida de otra manera y esperar cada verano con muchísima ilusión. El primer año que llegó a Agaila tenía 8 años. Claro, el primer año estaba Agaila sola, Sato no había llegado y llegó, no es lo mejor para un niño del Sáhara, a una casa sin niños, que fue nuestra primera experiencia con niños, una niña saharaui, y yo creo que es mucho mejor para ellos llegar a una casa que ya hay niños, se integra muchísimo mejor. Pero pasados los primeros días difíciles, los primeros 15 días muy difíciles, que no te avisa nadie de lo complicado que va a ser, que te podían avisar, después la cosa va sobre ruedas. Siempre y cuando intentes que tenga contacto con otras niñas saharauis, que les viene de maravilla. Otros años fue mucho más fácil, porque ya nos conocía y porque llegó su hermana después del último año y eso ya fue una maravilla. Para la hermana no tuvo nada que ver la integración, porque como ya venía con su hermana la mayor, ya nos conocía porque habíamos ido al Sáhara, pues fue sobre ruedas. Solo un poquito de celos de ser la única niña, llegar el último año, estaba su hermana la pequeña y Sato acababa de llegar y se encontró que tenía que repartir el espacio y la atención y lo llevó un poquito peor. Enséñale una foto de Monina. Monina está aquí, es esta. Esta foto es el primer viaje cortito que hizo en tren a Agaila, Isatu, Monina y una amiga también del Sáhara que venía mucho aquí a casa.
y bueno, se le ve en la cara pues la alegría de pasar un rato ahí en el tren, que para ellos era una novedad. Cuando vino a Gaila, que fue la primera en venir, vino con 7 años y era la primera vez que ella salía del Sáhara. Entonces ella no hablaba absolutamente nada de que no fuera su idioma. Entonces para nosotros aquí los primeros días fueron un poco complicados porque no era fácil entenderse con ella. Cuando vino la hermana, que coincidieron un año juntas, pero la hermana ya había ido también a Italia, a unos campamentos, entonces ya conocía un poquito más. Entonces fue más fácil, pero el primer año fue bastante complicado. A Gaila era súper tímida, tenía un carácter súper introvertido y entonces lo poco que sabía hablar no lo hablaba por vergüenza. No como Isatu o como Monina, que daba igual cómo hablaran, ellos querían comunicarse y da igual. Y entonces con Agaila el primer año fue muy difícil porque los niños saharauis en 15 días te entienden todo, en un mes hablan. Y Agaila se fue el primer verano de aquí, llevaba 2 meses y sabía decir 5 palabras. Porque aparte tampoco tiene facilidad para los idiomas. Comparado con otros niños del Sáhara, aprendió lentísima el español. En mi familia ya decían, aquí todos hablan español menos nuestra niña saharaui. Parece que no le hablamos en español a la niña. Pero era también parte de su carácter. En cambio, Monina, el primer año aprendió poco porque su hermana le traducía, su hermana mayor le traducía, pero el siguiente año que ella vino sola, se notaba que aprendía con una fluidez increíble. Isatu tiene un don para los idiomas. Isatu cuando hablaba un dialecto del amárico de su idioma, y cuando lo cogimos sabía decir una frase que era hola amigos, solo decía hola amigos, y en 15 días hablaba español. Me gustaría que vinieran otros niños de Sáhara a mi casa porque son como mis hermanos y me lo paso muy bien con ellos porque juego a cosas que me gustan jugar con ellos. Nosotros empezamos nos enteramos un poco del programa por mediación de unos amigos que tenían los padres de Nuria y que nosotros estábamos en una situación estábamos esperando en el proceso de adopción. Entonces fue una manera también para nosotros de empezar a ver un poquito qué es eso de tener una familia en casa, ¿no? De tener un niño, una niña, y que nos ayudó mucho después a la hora de traer a Isatu. Y bueno, nos pareció un gesto pues bonito para nosotros, enriquecedor sobre todo, y que nos iba a ayudar en el día de mañana. Cuando pensamos en lo del acogimiento nos daba exactamente igual, acogida de niños nacionales, acogida que fuimos a una reunión de niños de orfanatos rusos, de Chernobyl y así, pero cuando por casualidad que contactamos con el Sáhara por una familia y ya desde la primera vez que fuimos a una reunión ya dijimos, nos quedamos aquí. Toda familia acogedora de niños saharauis, si se lo puede permitir, debería ir al Sáhara a conocer la realidad de sus niños, ver de verdad cómo viven sus niños, y así es la única manera que te das cuenta de los mundos tan distintos. Y después porque... Agaila, Monina, quiero que volváis otra vez a visitarnos en Vigo, porque os echo mucho de menos, y yo cuando tenga 8 añitos iré a visitaros. Estamos deseando que venga vuestra hermana, ¿verdad? Que venga Seina Nuri para que esté con nosotras y así tener un poquito de Agaila y Monina con nosotros en casa otra vez en verano. Dile tú algo. Y que nuestra mayor ilusión en muy poquito tiempo será ir los 3 a visitaros a vosotras y a vuestra familia. Os queremos mucho. Os queremos un montón. Un tema muy recurrente e interesante es el de la mujer en el Sáhara, así como la del movimiento feminista. Para ayudarnos a comprender mejor esta tesitura, hemos contactado con Aisha, una mujer que en plena adolescencia emigró a España para poder llevar la vida que deseaba. Nos contó su historia y cuáles son los contrastes que encuentra entre vivir en Galicia y en su tierra natal. Bueno, vine un poco por rebeldía personal, un poco. No estaba de acuerdo con muchas cosas en una época de mi vida. Tenía 17 años. En el año 72 me enamoré de un español, cogí mis bártulos y dije, me voy.
Hay gente que lo vio como una cosa mal hecha, que renunciar a tu mundo y a tu sociedad y venirte a otro mundo era un poco una rebeldía de una mujer con 17 años, y otra gente lo vio como una mujer valiente que luchó contra unas cosas impuestas. Con 15 años me casó mi padre con un hombre que yo no quería, un matrimonio convenido, y yo le dije a mi padre que no, y me casé, le hice todo el rito que él quería y tal. Luchar contra unas costumbres de tus padres y decirles, no, yo es que conocí a un europeo y me voy a convivir con él, o él se va a convertir al Islam, o lo que haga falta. Y no te escuchan, porque hasta ese punto la mujer no tiene la libertad para casarse con uno de afuera. Y si no es musulmán, menos todavía. Y no es de religión musulmana. Yo en Galicia no noté, en el año 72 me vine a una aldeíta de Galicia que se llama Parga, en la provincia de Lugo, que había un campamento militar, y me fui a vivir ahí con un niño de 2 años, y no había la mezcla racial que hay ahora. Era todo menos mezcla racial que hay hoy. Y nunca en la vida noté rechazo, nunca en la vida noté... Hay una generación que somos mujeres de compañeras mías que hoy tienen 60 años, 50 y tantos, 60, nos hemos educado en la cultura española. Había un grupo de mujeres de la sección femenina que a nosotras les tenemos mucho que agradecer, a una generación, a un grupo de mujeres que nos enseñaron a leer, a escribir, lucharon contra nuestros padres para que nos dejaran ir al colegio. Fuimos al colegio gracias a ellas, hemos adquirido un conocimiento de cultura general. Muchas han podido seguir y han terminado medicina, que están por aquí por España, están en el Sáhara, en los campamentos. He intentado luchar para formarme como mujer, profesionalmente. He hecho auxiliar de clínica, de geriatría, me dedico a cuidar a ancianos, que es una profesión que me gusta mucho. En el Sáhara el Islam es una cosa como no tan extremo como en otros países de nuestro entorno. En el Sáhara, al ser de origen nómada, hay más libertad. La mujer ha tenido siempre más libertad. El Islam no ha sido un Islam jerarquizado, con mezquitas de oro, cuando uno quería rezar, pues iba a una duna y rezaba. Miraba hacia la Meca y rezaba. No necesitaba tanta jerarquía, ni tanto oro, ni tanta riqueza para rezar o para creer en Dios o dirigirse a Dios. Entonces eso nos dio también, la poligamia era una cosa bastante mal vista, no era muy común, por lo menos en la ciudad donde yo nací, en el Sáhara, en Ayun. Lucho para que haya una igualdad, lucho para que las mujeres tengan lo que se merecen, y afortunadamente lo tienen, porque en el Sáhara a las mujeres se les reconoce su lucha, una lucha muy dura, porque es un pueblo que ha luchado mucho, que está luchando, y que se les reconoce muy poco sus derechos, desgraciadamente. Y la primera potencia que tiene que reconocer esos derechos es España, porque hemos sido colonia española durante 100 años. Y España se marchó, nos abandonó, nos dejó allí. Entonces hay unos intereses creados con Marruecos que eso frena que se le reconozcan los derechos a los saharauis, y a los niños, y a las mujeres, y a todo en general. Entonces muchos saharauis se han quedado en el camino esperando ese día que llegara, el día de la independencia, porque creo que nos la merecemos, creo que tenemos derecho a nuestra libertad, a elegir por lo menos lo que queremos ser. Como Aisha, muchas mujeres han emigrado desde su país a Galicia. Ya sea por amor o rebeldía innata, aquí encuentran el sitio que les corresponde. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada María José Villamarín, de la Asociación de Mujeres en Igualdad. Hola, María José. Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros también. Bueno, ¿qué te ha parecido la historia de Aisha? Pues mira, la historia de Aisha me ha parecido impactante por un lado y a la vez recurrente, porque en el fondo es un poco la historia constante de la mujer a lo largo de tantísimos años, de tantísimos siglos, diría yo, ¿no? Al final, pues fíjate, el caso de Aisha, ¿no? Ella decía una frase al principio del vídeo que a mí me impactó especialmente, que dice: hay gente que tiene esa doble vertiente a la hora de analizar mi vida, ¿no? Por un lado dicen que he sido muy valiente y por otro dicen que me he visto muy sometida o que a lo mejor tenía que haber luchado más. Vamos a ver, yo creo que ella ha sido una valiente en cualquier caso, ¿no?
Ella ha nacido en unas condiciones en las que, bueno, habíamos visto que fue obligada a casarse muy joven, y como digo, obligada, es decir, en contra de su voluntad, con alguien a quien ella no quería, y por tanto ella tuvo ese punto de rebeldía, ese punto de riesgo también y de valentía, porque uno cuando arriesga al final, pues sabe que puede perder o ganar, pero que si no arriesga tampoco gana. Entonces creo que ese punto de valentía es algo que es una constante a lo largo de la historia, en el caso de muchas mujeres que, bueno, que por desgracia, pues precisamente, y en asociaciones como la que vengo representando, Mujeres en Igualdad, estamos también pues un poco luchando para lograr esa igualdad. No somos iguales, hombres y mujeres, es una lucha que tenemos que hacer juntos porque lo que queremos es una convivencia armónica, queremos conciliación en muchos aspectos. Ahora mismo estoy hablando ya en el ámbito más puramente que tenemos aquí en España, en Galicia y en Vigo en concreto. Pero sí que es verdad que ese punto de valentía o de tener a lo mejor que sacrificarnos más en muchos aspectos es algo que nos une a las mujeres sin fronteras, la verdad. Entonces, claro, conocías la historia, lo que sucede Sí. de la mujer en el Sáhara. Por supuesto, vamos a ver, es una cuestión que sobre todo enaltece precisamente esa lucha que tienen constante, esa lucha por su libertad, por algo que reclaman como lo que es realmente, es un derecho natural. Nosotros aquí, afortunadamente, en España, en Galicia y en Vigo, me voy a referir fundamentalmente a Vigo porque vengo representando como vocal que soy de Mujeres en Igualdad de Vigo, como decía anteriormente. Pero bueno, afortunadamente ni en Vigo, ni en Galicia, ni en España tenemos la situación que tiene o que tuvo en su día mujeres como Aisha, ¿no? El tener que luchar a tan alto nivel, ¿no? Afortunadamente aquí estamos en otro panorama, pero también tenemos que luchar por muchas cosas, ¿no? El caso de Aisha, como digo, pues es dramático porque luchaba por un derecho natural como es su libertad, pero es que si nos remontamos a años mucho más recientes, y por ejemplo, este año pasado que acabamos de cerrar hace poco, pues 2014, en Vigo concretamente tuvimos una dramática tasa, datos reales, datos registrados del año completo en 2014 en Vigo, más de 1033 creo que son concretamente denuncias de malos tratos, más otras 50 y tantas por delito de faltas, bueno, es decir, una auténtica barbaridad. Y eso también es un derecho natural. Es decir, por un lado tenemos un escenario en el que mujeres que viven refugiadas tienen que luchar por algo tan básico como decimos, que es la libertad, pero es que aquí también estamos luchando por cosas muy importantes, como es el derecho a decidir, el derecho a ser libres también en otros aspectos, pero también el derecho a ejercer con total naturalidad esa cotidianidad que es a la que queremos llegar, de equipararnos sin ningún problema, sin ningún tipo de discriminación de nadie, es decir, no somos iguales hombres y mujeres, queremos una convivencia armónica, podemos lograrla y yo creo que es una lucha conjunta que tenemos que hacer ambos géneros, ambos sexos, porque sin duda esa es la manera de llegar a ella. Claro, por tanto, o sea, aparte de las diferencias que hay entre la mujer del Sáhara, también hay paralelismos de la vida de la mujer del Sáhara con respecto a la mujer occidental o en el mundo en general, ¿no? Sin duda, yo creo que esa sensibilidad especial, la naturaleza es sabia al final, ¿no? Yo creo que al final nos dota de aquello que en el fondo vamos a necesitar o que a lo mejor no somos conscientes de que tenemos, de ese potencial que tenemos, hasta el momento en el que tenemos que sacarlo a flote, ¿no? Como es el momento, pues, en el caso de Aisha, de ser valiente, sacar esa fortaleza, esa valentía que a lo mejor ella misma en un inicio, cuando la obligaron a casarse con 15 años, no era consciente que tenía, pero ese punto de rebeldía de decir yo soy capaz y tengo que esforzarme por conseguir, por lo menos, intentar salir de esta situación. Eso es el caso de una mujer saharaui, pero en el caso de mujeres pues cercanas, mujeres de nuestro entorno, por ejemplo aquí en Vigo, cuantísimas mujeres a la hora de tener que poner una denuncia por malos tratos, a la hora de tener que sacar a lo mejor a sus hijos adelante sola, de esos verdaderos dramas sociales que tenemos lamentablemente a la orden del día todavía, y que es precisamente contra lo que tenemos que luchar, hace también que las mujeres seamos más conscientes que nunca de que somos muy fuertes, pero entre todos, como digo, entre hombres y mujeres, es como se crea la verdadera armonía, y eso es a lo que tenemos que aspirar. Fuerte pero cercana. Tú misma, María José, sí. Cuéntanos un poco, bueno, dónde, cuándo y por qué surge la Asociación de Mujeres de Mujeres en Igualdad. Mujeres en Igualdad de Valladares. De Valladares, sí, bueno, Mujeres en Igualdad de Vigo, sí, con sede efectivamente en Valladares. Desde el año 2009, realmente nuestra historia, así digamos, más fehaciente y más, pues eso, con hechos más concretos, trabajando de manera activa desde el año 2009.
precisamente un poco como reivindicación del papel de la mujer, un papel activo de la mujer en nuestra sociedad además cercana, porque sí que es verdad que podemos globalizar y, como decíamos, pues tenemos casos pues, como el caso de Aisha, que es un claro ejemplo, ¿no? Pero, como digo, aparte de globalizar, yo creo que es muy importante también sectorializar de alguna forma para poder tratar los problemas de manera más concisa, ¿no? Las situaciones de manera más concisa y también contextualizarlas en el ambiente que nos toca vivir. En el caso de Vigo, pues tenemos pues eso, nuestra sede, Mujeres en Igualdad de Vigo, que nos centramos en el ámbito de Vigo y su área metropolitana. También, a su vez, pues está lo que es la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, cuya secretaria general, Carmen Funes, también trabaja activamente con nosotras y, la verdad, con cualquier asociación que se lo requiere. La verdad es que en ese sentido también le estamos muy agradecidas a Carmen. Y concretamente en Vigo pues hemos tenido diferentes iniciativas. Hemos tenido, pues hace poco, hemos rodado un vídeo quizás un poco, iba a decir un poco polémico, pero polémico quizás por rompedor o por intentar llamar la atención sobre esta situación, ¿no? Un poco sobre la igualdad. Y bueno, el vídeo quizás pues, sea más conocido si digo su título. Nos mojamos por la igualdad, en Vigo nos mojamos por la igualdad. Un grupo de mujeres de la asociación nos tirábamos literalmente un cubo de agua encima, reivindicando en unas cuantas frases eso, que en Vigo pues, teníamos la mayor tasa de paro femenino de Galicia, cuestiones así, reivindicativas, ¿no? Intentar llegar un poco también a la opinión pública para hacer eco y un eco además profundo de la situación que vivimos. Muy bien, pues desde este programa nos hacemos eco de lo que nos acabas de contar y esperemos que quienes lo estén viendo pues, sean conscientes de que esta situación, la igualdad, tiene que ser efectiva. Efectivamente, esa es la utopía. Yo creo que al final la utopía, digamos, como concepto es en sí mismo inalcanzable o irrealizable, pero yo creo que ya precisamente el hecho de anhelarla o de perseguirla de alguna forma es como emprender ese camino valiente también, que como digo, hombres y mujeres, esa es la igualdad que tenemos que emprender juntos, que yo creo que además queremos ambos sexos emprender ese camino juntos para lograrlo y el hecho de intentarlo y de emprender ese camino es ya de por sí apasionante y hace que como mínimo pues sea un poquito más fácil lograrlo. Pues muchas gracias, María José, y seguimos el gracias. camino en este programa también, porque tenemos más cosas que contar. Gracias por estar aquí con nosotros, María José. Un placer, encantada. Un placer para nosotros Gracias. también. No hay nada más propio de un país que su cultura, y si algo tienen en común Galicia y el Sáhara es su amor por el arte. Aquí en Galicia se lleva a cabo el Festival de Cannes, y en el Sáhara. A continuación veremos un vídeo en el que se nos muestra cómo se realiza el Festival Fisáhara. El Fisáhara, o Festival de Cine del Sáhara, nace en medio del desierto, en los campos de refugiados de Tinduf, como denuncia ante la comunidad internacional de la situación del pueblo saharaui, así como para el desarrollo cultural de dicho pueblo. A pesar de las dificultades que supone montar un festival en medio del desierto, el festival ha conseguido atraer a cientos de personas de todo el mundo, entre ellos a grandes cineastas, que colaboran y disfrutan del magnífico espectáculo que supone este maravilloso acontecimiento en medio de las dunas, acompañado de conciertos, talleres, mesas redondas, etc.
Como hemos podido ver, el FISÁHARA acoge una gran variedad de proyectos nacionales e internacionales. A él acuden personas de todo tipo de países. Pero el Sáhara es algo más que eso. Es una tierra que atrae a todo tipo de artistas. Uno de ellos es Tony Vacas, un fotógrafo argentino afincado en Galicia desde hace más de 10 años. Y hoy está aquí y le vamos a dar la bienvenida. Hola Tony, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y dinos Tony, ¿qué es lo que te llevó al Sáhara a realizar un reportaje fotográfico? Bueno, yo en el año 2008 me sumé al equipo de trabajo de la médico Pilar Martínez, que actualmente formamos DAMAN, una asociación por el desarrollo. En aquel momento estaban trabajando en el campo de la salud, en Esmara, especialmente en Esmara, en los campamentos saharauis, y me sumé para colaborar desde el campo audiovisual, desde mi profesión. Claro, entonces, ¿nos puedes contar cómo fue el proceso creativo? Bueno, mi participación en esta agrupación tenía que ver con utilizar la imagen con alguna finalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscábamos era poder armar un material que valiera para formar a la gente en cuanto a los cuidados en salud, al desarrollo de la infancia, y el material fotográfico fundamentalmente que fui a realizar tenía que ver con documentar todo el proceso de trabajo de este grupo gallego, de Redondela concretamente, y bueno, fue eso un poco el motivo, ¿no? En tus fotografías vemos paisajes increíbles, incluso pues, en alguno de ellos incluso aparece una tormenta de arena. Dinos, ¿fue la climatología en algún momento un problema, una adversidad? No, digamos, el trabajo fundamental tenía que ver con el trabajo in situ, digamos, en los centros de salud de la población, ¿no?, de Esmara. De todas maneras, claro, un viaje como ese aproveché para poder documentar un poco la realidad social del Sáhara, de los campamentos saharauis, y bueno, su forma de vida, sus características culturales. Obviamente uno aprovecha un viaje así para documentar todo lo posible, ¿no? Pero bueno, la climatología no fue fácil adaptarse, digamos, no fue demasiado dura, exceptuando un periodo, unos días donde, bueno, vivimos un siroco y fue, bueno, muy especial. Tampoco fue nada grave, no fue demasiado importante, pero fue impresionante, ¿no?, vivirlo ahí en carne propia. Impresionante. A mí también me impresiona. De hecho, hay una fotografía en concreto que a mí me llama mucho la atención, que es esta en la que aparecen dos mujeres. Entonces, siento curiosidad por saber si realmente cuando las captaste estaban así o fue premeditado. No, digamos, habitualmente, por lo menos en mi forma de trabajar, trato de captar situaciones totalmente espontáneas, ¿no? De todo el material que tengo de allí, no, prácticamente todo tiene que ver con ese estilo, digamos, de documentar lo que uno encuentra, con lo que uno se encuentra. Entonces, no, premeditado no hay nada. Y bueno, ya para finalizar, entonces cuéntanos un poco si estás satisfecho del resultado de tu sesión, si has conseguido exposiciones, ¿cómo va? Sí, en realidad lo que conseguimos fue armar un material formativo para la gente de Esmara, que habla precisamente del salud y del cuidado en la infancia, de las prevenciones en salud, y en ese sentido se consiguió un material que valió la pena, se cuenta con él actualmente. Desde el punto de vista, por decirlo más artístico, bueno, también tengo un material que me satisface mucho, y bueno, no se han hecho todavía exposiciones con ese material, pero bueno, está ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Tony, por estar aquí con nosotros y aquí termina nuestra entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Solo nos queda agradecer a las personas que hemos invitado al programa, su presencia, y también a todos aquellos que han hecho posible que el programa se haya llevado a cabo. También queremos enviar un emotivo abrazo a nuestros amigos del Sáhara y desear paz, vacaciones en paz.
Chamome Rosa, son profesora nun colexio de Cambados, o meu marido Mon é logopeda, traballa na Asociación Síndrome de Down. Os dous estamos moi concienciados no traballo, na loita contra a falta de integración que vemos moitas veces dos rapaces con dificultades. Tratamos de implicarnos en todo o que podemos por conseguir unha inclusión real de todas as persoas con dificultades. A historia empeza, Pili é unha compañeira do meu marido que leva moitos anos traballando en Santiago no programa de vacaciones en paz. En concreto nun concello cerca de Santiago que se chama Brión. E todos os anos organizan, teñen varias familias que acollen a nenos. Ese ano en concreto, o ano da experiencia que vou a relatar, era o momento no que Pili iba a recoller os rapaces a Santiago. Chámanos por teléfono e dinos que se encontraron con un caso moi peculiar que os deixou totalmente desbordados porque nunca se dera en anos anteriores, e é que un dos nenos que viñan para o programa era sordo e a familia que o acollía, cando veu que o neno era sordo, non quixo saber nada, non quixo facerse cargo e de repente atopábanse co neno aquí e sin ningún sitio no que estar. Entonces, como ela sabía que o meu marido era logopeda, que eu traballaba con rapaces con dificultades e que os meus cuñados son sordos, que probablemente aceptáramos participar no programa, así sin telo previsto e sin pertenecer a ese concello e a moitos kilómetros de distancia. Nos, por suposto, dixémoslle que sí, porque nese momento, primeiro vimos que a situación era desesperada, porque non tiñan outras posibilidades, e porque pensamos que realmente si reuníamos as condicións para que o neno pudese sentirse a gusto e pudese aprender. Saíd é un neno, non sei se decir neno, se decir mozo, oficialmente é un neno menor de 10 anos que participa no programa Vacacións en Paz. Cando lle fixeron a exploración médica, a pediatra manifestou que era un neno polo seu desenvolvemento físico probablemente maior de 14 anos. En calquera caso, evidentemente, para ser un neno de alrededor de 10-11 anos era un neno moi desarrollado, e para ser un neno de 14 anos incluso era un neno moi desarrollado, porque o meu fillo é un dos máis altos da súa clase e ele era bastante máis alto que o meu fillo. Era un neno, cando sorría, tremendamente dulce, encantador, cando era feliz, enchía de felicidade toda a casa, e tiña momentos de moitas rabietas, o mellor porque non acababa de comunicar todo o que quería comunicar, ou nós non conseguíamos entender todo o que el quería decirnos, ou o mellor por esa diferencia cultural. Antes, os seus territorios tiñan mar, e teñen as súas casas á beira do mar, teñen as chaves das súas casas á beira do mar, e de aí foron expulsados. Eles teñen ali as súas casas, as súas pertenencias, o seu mar, e viven en tendas de campaña. Hai nenos que nunca as viron, pero os maiores sí. Aí mostrábanos cada día que el, donde quería estar, era na súa terra e coa súa xente, donde era entendido, donde aquí podía ser querido, pero ali era querido. Aquí podía estar ben, pero ali estaba ben. A pesar de que pudera non ter o mar, pudera non ter esta variedade de comidas, pudera non ter as atraccións, pero moitas veces damos por sentados cousas que son moi superficiales e o elemental son outras. A experiencia ao principio resultounos un pouco máis difícil do que esperábamos. Evidentemente, todos aprendemos moitísimo dela. Cada un dos días eu escribía cal foi a vivencia de Said, como foi ese día, primeiro para que nos quedase como recordo a nós, pero tamén para mandarlo á súa familia, para que a súa familia pudese ler como foi, que viveu Said aquí, e pudera entender os seus recordos, dado que ao mellor Said non llos podía contar, ou non os podía contar coa riqueza que querría. Ademais, cada un dos fragmentos está acompañado de algunha foto,
E quero vos ler cal foi a valoración que fixemos ao final como resumen desta experiencia, e así yo comunicábamos á familia. Queríamos decirle, como resumen, cabe decir que todos aprendimos mucho de la experiencia y de alguna manera todos mejoramos. Gracias a Said, y para mejorar la organización de las cosas en casa, compramos 2 cestas para la ropa sucia, una para el baño de arriba y otra para el rincón del teléfono. Los niños se ponen el cinturón sin que se lo recordemos y tratan de tener todo más recogido. Saben que eran el modelo que Said seguía en su comportamiento y se daban cuenta de que él los intentaba imitar en todo, en lo bueno y, por supuesto, también en lo malo, por lo que necesariamente tuvieron y se esforzaron por mejorar. Mon y yo, mi marido y yo, tuvimos que hablar mucho más, incluso de lo que siempre hacíamos. Yo, como profesora, aprendí a decir las cosas de forma indirecta, a pasar desapercibida y a escuchar mirando. Pero sobre todo, aprendí a entender.